A esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida a Diego Burneo, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del BIES. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Liz, muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, tras la preocupación que hay con el tema de los fondos del ISPOL, pues surge un nuevo tema que también preocupa y se trataría de la inversión que habrían hecho empresas públicas con dos empresas, Delcorp y Ecuagran, empresas que tienen valores impagos y que además habrían estructurado un sistema de facturas no convencional, de facturas inorgánicas. Quisiera empezar preguntándole precisamente si el BIES invirtió en esas dos empresas, en ese sistema de facturación que hoy pues sale a la luz, y cuál es el monto de esa inversión. ¿Cómo no, Liz? En realidad, en las administraciones anteriores sí se ha invertido en las dos empresas, en Delcorp y Ecuagran. En la parte específica del BIES, como banca de inversión, nosotros no podemos invertir en facturas, invertimos en obligaciones, en títulos valores, en mercado, pero en la parte de los fondos previsionales cerrados complementarios sí pueden invertir en reportos, sí pueden invertir en facturas. Entonces, para contestar su pregunta, los fondos previsionales invirtieron alrededor de 3.4 millones de dólares en este tipo de facturas con las dos empresas que usted menciona, Delcorp y Ecuagran. El BIES como banco invirtió en obligaciones en el pasado, en marzo y diciembre 2019 y marzo 2020, en obligaciones por alrededor de 5.4 millones en las dos empresas. Ahora, este dinero de aquí, ellos tenían que haber ya hecho un pago hasta agosto y lo han incumplido. Quisiera saber cuál es el valor que las dos empresas estarían adeudando precisamente con el BIES. Con el BIES la deuda asciende a $150,000 más o menos del aporte que tenían que haber realizado, pero como nosotros hemos tratado de comunicarnos con las empresas, hemos tratado de encontrar medidas o mecanismos de pago y no hemos tenido respuesta, pues yo dispuse al departamento legal del banco hacer las acciones pertinentes, tener la posibilidad de iniciar procesos, ¿no es cierto?, que nos permitan proteger o precautelar los activos de los afiliados y jubilados. En realidad es una pena lo que está pasando, no es el mejor momento para el mercado de valores. En este momento el Ecuador debería tener un mercado de valores fortalecido para poder ser un vehículo de recuperación económica y es una pena que estas cosas pasen. Señor Burneo, pero usted nos acaba de decir que son $150,000 los que tendrían como valor vencido estas dos empresas, Ecuagran y Delcorp, pero eso corresponde al mes de agosto. ¿Cuánto correspondería ya el valor total quizás de lo que tienen esa deuda ellos con el BIES? Eso le mencionaba. En deudas, en facturas, hacia los fondos privados, hacia los fondos complementarios cerrados, son 3.3 millones de dólares, 3.4 millones de dólares. Con el BIES como institución, recuerde que solo somos administradores de esos fondos. Con el BIES son aproximadamente $150,000 impagos, pero como no se generó el pago, nosotros tenemos que asumir, ¿no es cierto?, como impago todo el proceso. Y si no tenemos respuesta, hemos actuado legalmente, hemos hecho un acto urgente con la Fiscalía para que la Fiscalía actúe por su lado. Nosotros no somos quien para juzgar si esto es un problema o de estafa o de otra cosa. Simplemente nosotros actuamos para precautelar los activos de los afiliados y jubilados y por ende hemos tomado medidas cautelares para preservar dichos activos. Pero ¿no le llama la atención que nadie haya reaccionado en torno a este tema? Y me refiero a la Superintendencia de Compañías, al DCVALE, a la Bolsa de Valores, porque aquí hubo cosas irregulares desde el sistema de facturas, que si bien usted dice, pues eso corresponde a los fondos complementarios, pues ahí se establecía un tema de facturas que a pagarlas en un año, cosa que ayer una experta que estuvo en este espacio decía, eso no es usual, desde ahí ya se debió haber generado un tipo de alerta. Claro, Liz, la verdad es esta, o sea, lo que sorprende es que esperen hasta prácticamente finales de agosto para dar las alertas tempranas, que ya no fueron tempranas, ¿no es cierto? Tuvimos un problema, por ejemplo, la calificadora de riesgos, recién el 21 de agosto puso en Credit Watch o en vigilancia a las empresas cuando ya todo estaba actuado y todo ya había sido un problema fundamental y encontrado, ¿no es cierto?, por el mercado.
Lo mismo la Superintendencia de Bancos lo que hizo es poner lógicamente una demanda hacia el Decebale. Cuando nosotros hablamos en un país donde el custodio bursátil tiene un problema o es intervenido de alguna manera por la Superintendencia de Compañías, la reputación de todo el sistema bursátil, de toda la bolsa de valores puede complicarse, y eso es terrible en un modelo, en un momento de recuperación económica. Estoy de acuerdo con usted. Esas son las alertas tempranas que cualquier inversionista institucional, como el BIES, debería tener, porque sin ese tipo de apoyo nosotros simplemente no podemos actuar, porque no tenemos información interna de las empresas. Tenemos los reportes de riesgos, tenemos los reportes que nos pasa tanto las calificadoras de riesgos, el Decebale, información de la Superintendencia de Compañías. Entonces, cuando el asunto ya es inminente, ya se dio el daño, las acciones son tardías, ¿no? De sus respuestas me quedan dos inquietudes. La primera es, si es que no hubo ninguna alerta más temprana a la de agosto, no surgió nada que pudiera haber llamado la atención y que conllevara... Discúlpeme, Liz, que yo conozca no. No. En realidad no tuvimos ninguna alerta. Las primeras alertas nos llegaron cuando la calificadora de riesgos puso en vigilancia, digamos, en estado de vigilancia a las empresas. La lógica en mercado de valores y sobre todo en inversionistas institucionales como el BIES es que nosotros invertimos en las empresas y hacemos un seguimiento en base a alerta temprana. Si las alertas tempranas no se encienden, pues nosotros tenemos problemas, y eso es lo que estamos sufriendo ahora, no solo nosotros, sino otros inversionistas institucionales. Gracias a Dios nosotros no hacemos inversión en el exterior, si no podríamos estar en un problema más complicado como el YESPOL. Ahora, y usted mencionaba el rol que debería haber cumplido la Superintendencia de Compañías. Ahora, la Superintendencia de Compañías dice que ellos los engañaron, que han sido víctimas de un engaño. ¿Usted cree que puede ser factible dicho engaño en un caso como este? A ver, en mercado de valores todo es posible. En realidad yo no voy a entrar a juzgar, ¿no es cierto?, la actitud o la actividad que hizo o dejó de hacer la Superintendencia de Compañías, pero al final del día, para inversionistas institucionales como nosotros, el daño está hecho. Nosotros lo que tenemos ahora es que actuar legalmente para, de alguna manera, recuperar o precautelar los activos de los afiliados y jubilados. Y eso es en lo que hemos hecho. Más allá de un comentario como ese, mi estimada Liz, no le puedo dar, porque en realidad ya es la parte legal, serán las autoridades, serán los entes de control específicos los que determinen responsabilidades o no de las personas y de las instituciones. ¿Y hacia dónde va encaminada esta acción legal que ustedes han presentado? Bueno, nosotros en realidad, como usted conoce, con la ley humanitaria en vigencia no tenemos la posibilidad por la prohibición de coactiva que se dio, ¿verdad?, con 120 días, me parece que es luego de que se elimine la emergencia. Nosotros no podíamos actuar en términos coactivos, pero sí hemos tomado medidas cautelares. De hecho, como embargos y hemos intervenido a las empresas para precautelar tanto los recursos del BIES como banco y también de los fondos cerrados previsionales complementarios que están bajo administración del BIES, aunque son autónomos. Ahora, señor Brunel, usted dice hemos tenido que tomar acciones ante la falta de una respuesta. Cuando usted dice hay una falta de respuesta, ¿se refiere a que siguen pues adeudándose ese valor, el que debió haberse cubierto en el mes de agosto de los $150.000, o a que han tenido un acercamiento con Delcorp y Ecuagran y ellos no han dado respuesta alguna? No, en el momento que se tenía que dar ese acercamiento lo intentamos hacer como siempre hacemos con todos las entidades que hayan recibido inversión de nosotros a través de mercado de valores. Intentamos hablar, no tuvimos respuesta y simplemente teníamos que actuar legalmente. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, las esperanzas están depositadas en esta acción legal para poder recuperar ese dinero que finalmente es de los afiliados. Pero ¿qué pasa si es que no se lo logra recuperar? ¿A quién le tocaría pagar ese dinero? A ver, en mercado de valores, lamentablemente, y el Ecuador en eso me parece personalmente, y voy a hacer un comentario personal, me parece que equivocó el proceso
al permitir la famosa garantía general. Yo creo que en algunas otras actividades que he hecho en el pasado en términos de mercado de valores, nosotros siempre dábamos preferencia a empresas que nos ofrecían garantía específica, porque ahí se evita cualquier tipo de riesgo. Nosotros de entrada, desde hace 3 meses que estoy a cargo del BIES, hemos dicho a las empresas que nosotros vamos a preferir empresas que nos presenten en las emisiones de obligaciones, de títulos valores, de titularizaciones, de papel comercial o cualquier otra cosa, que vamos a preferir a las empresas que nos presenten garantía específica. Quiere decir un bien, un activo, lo que sea, que en el caso de que ocurran cosas como las que pasó, porque usted tiene que ver que Equagram y Delcorp son empresas que han estado 10 años en el mercado de valores. No son empresas nuevas ni que hicieron una primera emisión. Creo que tienen, si no me equivoco, 6 emisiones en la historia. Y ellos habían actuado en el pasado bien. ¿Qué hicieron ahora? ¿Por qué se hizo? Ya no depende de mí, sino de las autoridades y de la parte legal de saber qué fue lo que pasó. Pero en principio, si no tenemos esa lógica, simplemente nosotros, si no tenemos alerta temprana, si no tenemos una garantía específica para cada papel que compramos, estamos a riesgo de que si hay un problema de mala información, de información manipulada, lo que tenemos es un gran riesgo, porque la garantía general posiblemente está cubriendo a más de lo que debía haber cubierto. Y ahí sí tenemos un riesgo de no recuperación. Estamos haciendo lo que le menciono. Las acciones, no le puedo mencionar exactamente qué acciones por obvias razones, pero esas acciones las estamos haciendo desde agosto. Así que nosotros no nos hemos dormido en el asunto, porque nuestra responsabilidad es fundamental, principalmente teniendo recursos bajo administración de afiliados y jubilados, de todos nosotros en realidad. Pero precisamente con lo que usted acaba de mencionar, ¿no cree que deberían quizás hacerse reformas a las reglas, intensificarse los controles? Porque hablamos de 2 empresas que, como usted lo ha dicho, estaban desde el 2010 aquí con la emisión de obligaciones dentro del mercado de valores, donde ustedes reciben pues reportes y nada se había suscitado desde lo que usted conoce pues hasta el mes de agosto, cuando se genera esta alerta. Entonces, tras esto de aquí, ya surge una preocupación hoy por hoy con este cuestionamiento dentro de la situación del mercado de valores. Entonces, una vez detectado estos inconvenientes, estos problemas que hoy se afrontan, ¿no debería comenzar a visualizarse o a ponerse sobre la mesa la necesidad de hacer una reforma precisamente en ese sentido? Por supuesto, Liz. O sea, si no aprovechamos... A ver, a veces a nosotros, a los ecuatorianos, nos gusta aprender a la difícil. Pero si no aprovechamos de golpes como estos y teniendo una necesidad de contar con un mercado de valores fuerte, recuperado, para que sea un motor de recuperación económica realmente en el Ecuador, si no aprovechamos esta realidad para ajustar la normativa, para ajustar las reglas del juego, estamos perdiendo la única oportunidad que posiblemente tengamos, porque nosotros tenemos, y yo por eso trato de defender la lógica del mercado de valores. Muchas veces lo que ocurre con una empresa o con un grupo no necesariamente tiene que generalizarse, porque si no tenemos un problema de un riesgo sistémico, y lo peor que le puede pasar al Ecuador es perder un vehículo de inversión hacia las empresas que son empresas buenas. Todas las empresas han pasado por un proceso de calificación de riesgos. Tal vez, Liz, es oportuno también revisar a las calificadoras de riesgos, revisar qué empresas son las calificadoras de riesgos que tenemos en el país, cómo están actuando, ponerles más fuerza, ponerles más control para evitar justamente este tipo de eventos. Pero hoy precisamente lo que preocupa es que también al hablar de acciones legales tras este proceso, primero puede ser un proceso, valga la redundancia judicial, que tome mucho tiempo. Puede ser sin saber cuál va a ser el resultado del mismo. Y ahí lo que preocupa es qué pasa con ese dinero, si es que el BIES no lo llega a recuperar. Estamos hablando igual de $150.000 en este caso, sí, que todavía están siendo endeudados, o sea, pero hay una inversión mayor ahí. Por supuesto, Liz, la inversión del BIES son más de 5.4 millones de dólares. $1 es preocupante, no se diga 5.4 millones, y encima los fondos administrados tienen 3.4 millones. Es una cantidad grande. Yo no estoy desmereciendo la cantidad. Nosotros manejamos 20.4 millardos, 20.400 millones en portafolio. Es el banco más grande de inversión en el Ecuador.
Eso es una realidad. 5, 8 millones es una cantidad gigantesca para el Ecuador, máxime en una situación como la actual. Pero usted me dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La única cosa que, al menos como administración del BIES, podemos hacer es actuar legalmente para precautelar esos bienes. Si los bienes no son suficientes para pagar las acreencias que tienen las empresas, pues en el proceso si es que entra en un proceso de liquidación, tenemos que minimizar las pérdidas y para eso hemos actuado legalmente desde hace un mes. Ahora, y con esta situación, ¿han quizás tenido que revisar otras inversiones que tenga el BIES ante el temor de que suceda algo similar? ¿Han encontrado alguna otra situación anómala quizás que les llame la atención y que pueda significar algún riesgo para el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? A ver, Liz, aquí quiero ser muy cauteloso. Nosotros, por supuesto, por obligación, como banca de inversión, tenemos que hacer un seguimiento de todas las inversiones que se han realizado, de las que hemos realizado en nuestro periodo y de las que se han realizado en periodos anteriores. Pero yo no puedo generalizar que esto sea un problema del mercado. Sería irresponsable de mi parte hacer algo así. Nosotros estamos haciendo seguimiento diario a las empresas. Hay empresas que tienen estrés financiero por obvias razones. Hemos salido de una pandemia que nadie le esperaba y son 7 meses de una crisis gigantesca a nivel mundial, no solo en Ecuador. Tenemos problemas por todo lado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es juntar el hombro y tratar de sacar las cosas como un solo equipo en el Ecuador. Cada instancia tendrá sus responsabilidades y cuando las entidades reciban o acepten sus responsabilidades, sabremos cómo actuar en cada proceso. En términos de hacer el seguimiento, esa es una obligación del BIES y nosotros a través de la subgerencia de inversiones, a través de la coordinación legal y del comité de inversiones, es nuestra obligación hacer ese seguimiento. Hasta ahora nosotros hemos encontrado, por ejemplo, problemas con empresas como el aeropuerto de Galápagos, con quien hemos apoyado, como todas las instituciones, hemos apoyado porque hay lógicas. Galápagos está en un problema, hay que apoyarlo y hay que encontrar los mecanismos, al igual que estamos haciendo con afiliados endeudados que han sido mermados en sus ingresos, al igual que estamos haciendo con afiliados que han entrado a ser cesantes. Hay que encontrar mecanismos y estamos abiertos. El problema es cuando hay un incumplimiento, se contacta a las empresas y ellas no responden. Ahí nosotros tenemos que actuar legalmente. Y a eso precisamente me refería. Ante esta acción de empresas, eso ya genera igual la incertidumbre o el temor de que pueda haber algo que se repita o similar en ese sentido, precisamente al manejar, como usted decía, cantidades que son sumamente importantes. Entonces, ¿qué espera usted de aquí en adelante también de aquellas instituciones que deben ser el soporte? Como usted ya lo mencionaba, hay que revisar quizás desde las empresas calificadoras del riesgo, pero ¿qué espera de aquí usted en adelante una vez que ha sido develada esta situación que hoy preocupa al país? Bueno, la preocupación es gigante, al igual que todos los inversionistas institucionales y creo que todos los inversionistas corporativos en el Ecuador, estamos muy preocupados. ¿Qué espero? Espero que aprendamos la lección y que ajustemos las reglas del juego, que pongamos más esfuerzo en las normativas, más esfuerzo en la forma de revisar o yo diría, calificar a los calificadores. Porque si no tenemos ese apoyo, esa información, esa alerta temprana, esas banderitas amarillas, lo que tenemos es un problema. Cuando nos vemos enfrentados ya al asunto, no podemos reaccionar. Usted salga a intentar vender este momento acciones de Ecuagram o papeles del Corp. Lógicamente la demanda es cero y es natural, salvo que alguien quiera hacer un takeover de la empresa, pero fuera de eso no va a tener una demanda. Entonces la desinversión de ese tipo de papeles es un asunto muy complicado de hacerse. Y la única lógica es tener alerta temprana y para eso necesitamos a un DCVALE activo, atento, ágil, a una superintendencia de compañías atenta, ágil, ¿no es cierto?, a calificadoras de riesgos que hagan su trabajo como deben hacer. Así nosotros como inversionistas institucionales podemos apoyar a la recuperación y apoyar al desarrollo del Ecuador en base a las inversiones. Pero hoy usted siente que están actuando de esa manera atenta y ágil. Hoy no, la demostración está clara, ya pasó, ¿no es cierto?
pero tenemos que estar de alguna manera y aprender de los errores. Lo peor que podemos hacer como ecuatorianos es simplemente decir ya pasó y esperar a que pase nuevamente. Hoy es el momento para tomar acciones. Era el momento antes, sí, pero no se las tomaron, ahora es el momento. Quiero agradecer el que haya estado con nosotros esta mañana, señor Burneo, aquí en los desayunos de 24 horas. Estimada Liz, muchas gracias por la invitación, un placer conversar con usted. Solo si puedo un minuto más, simplemente mencionar que el BIES está mejorando la atención. Quería aprovechar para disculparme los pequeños problemas que hemos tenido en las últimas 2 semanas, pero está solucionado. Un placer, gracias. Acá en Guayaquil sí nos llama mucho la atención ver largas filas de personas tratando de hacer trámites en las instalaciones del BIES. Las hemos visto por algunos días. Pero usted ha de haber visto que los últimos 3 días está bastante solucionado el problema. Ha disminuido. Ya hemos visto un cambio en esa situación. Solo quería aprovechar la oportunidad para disculparme con los afiliados y jubilados, pero cuando se hacen cambios grandes hay ajustes y esos ajustes traen problemas. Nada más, Liz. Muchísimas gracias. Un placer.